Buen día. Hola María. Buen día. Bueno, ok, el plan para hoy es trabajar con la distribución normal, responder dudas que tengan hasta este punto, ¿sí? Y tratar de ver, no, tratar de que sí o sí hay que hacerlo, ver la distribución gamma, ¿sí? Así que, bueno, empecemos por las dudas, diría yo, que vayan teniendo. Y después vemos la distribución normal. ¿Preguntas, chicos, que tengan? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? A mí me quedó un poco la duda sobre la diferencia entre los momentos centrados y los momentos absolutos. No termino de entender cuál es cuál. Ok, perfecto. Bueno. A ver. Están viendo la pantallita en blanco, ¿no? Sí, sí. Sí. Ok, bueno. Tenemos dos tipos de momentos, ¿sí? Los que son los momentos absolutos. Los momentos absolutos se definen de la siguiente forma. El momento absoluto de orden K es la esperanza de x a la k, ¿sí? De una variable aleatoria continua o discreta. En ese sentido, el momento absoluto de orden 1 es la esperanza, ¿sí? Es el valor esperado. ¿Cómo se calcula un momento absoluto? ¿No? Es multiplicando el valor que toma la variable por la probabilidad asociada, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, quiero calcular el momento absoluto de orden K para una variable discreta, supongan, ¿sí? Esto va a ser la sumatoria en el dominio de la variable, que el dominio puede ser finito, infinito, eso puede cambiar, de los valores que toma la variable, por eso escribo los x sub i, elevados a la k, ¿sí? Multiplicados por la probabilidad asociada a cada uno de los valores. Si fuese una variable continua, en vez de tener una sumatoria, lo que tendría es una integral de x a la k por la función de densidad, que es lo que representa la probabilidad. Eso es un momento absoluto. Está bueno que quede claro porque justamente después vamos a entrar a trabajar con la función generadora de momentos. Entonces tenemos que tener claro a qué nos referimos por momentos, ¿sí? Mientras que los momentos centrados, ¿sí? Momentos centrados, centrales, alrededor de... los momentos absolutos también se llaman momentos alrededor de cero, ¿sí? Para diferenciarlos, usemos mu sub k en vez de m sub k. Se definen como la esperanza de la variable menos el valor esperado, que el valor esperado es un momento absoluto, es un número. Piensen que los momentos son números, ¿sí? Son, cuando vos resolvés esta cuenta, o sea, multiplicás cada valor que toma la variable a la k por la probabilidad asociada y sumás eso para todos los valores que tiene la variable, en definitiva terminás en un número, ¿sí? O sea que lo que voy a restar acá, x menos la esperanza de x, es x menos un número. Ese número representa
el valor esperado. O sea, el momento absoluto de orden 1. Pero el momento centrado se define como esta expresión elevada a la k. ¿Sí? Fíjense que si yo calculase el momento absoluto de orden 2, acá tendría un 2 en el lugar de la k, ¿no? Con lo cual tendría una expresión que es un cuadrado del binomio antes de aplicar esta esperanza. O sea que esto sería lo mismo que tener la esperanza de x al cuadrado, si aplico este cuadrado del binomio, menos 2 veces x, esperanza de x, más la esperanza de x al cuadrado, que esto se escribe generalmente usando la notación que se usan para los logaritmos o las razones trigonométricas, y cuando vos tenés un logaritmo elevado al cuadrado, escribís logaritmo cuadrado de x, ¿no? Que no es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado. Y si ahora distribuyo el operador esperanza, ¿sí? Me va a quedar la esperanza de x al cuadrado. Esperanza de x al cuadrado es el momento absoluto de orden 2, porque esto aplica la definición que tenemos arriba del momento absoluto. Si aplico el operador esperanza a este término, fíjense que x es la variable y la esperanza de x es una constante. Y la esperanza de una constante es la constante. ¿Por dónde me va a quedar? 2. Me va a quedar 2 esperanza de x por la esperanza de x. Porque la esperanza de la esperanza es una constante, la esperanza. Entonces me termina quedando 2 esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? 2 esperanza cuadrada de x sería, ¿no? Más la esperanza cuadrada de x. O sea, si tengo menos 2 esperanza cuadrado de x más 1 esperanza cuadrado de x, esto es menos 1 esperanza cuadrado de x. Así que directamente puedo borrar ese 2 y me termina quedando esta expresión para el momento centrado de orden 2, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza cuadrada de x, que es lo que nosotros definimos como varianza. ¿Ok? O sea que el momento absoluto de orden 2 es lo que nosotros calculamos como varianza. No sé si con eso te alcanza o Sí, sí, perfecto. Quedó clarísimo. Muchas gracias. Perdón, no sé qué hice. Sin querer cerrar la pantalla, no, por suerte no se borra. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Bueno, entiendo que no tenemos otra pregunta. Bueno, voy a borrar esto, ¿sí? Si alguien necesita hacer una foto o algo, hágalo ahora porque lo borro. Ok, bueno. Vamos a hablar un poquito de la distribución normal, ¿sí? Que es otra distribución que nos quedaba pendiente de la clase pasada. La distribución normal es la distribución, digamos, más importante que tenemos en estadística, porque vamos a ver que hay un montón de procesos estadísticos que en el fondo, o de alguna manera, ¿sí? terminan en un comportamiento normal.
¿no? Esta distribución en sí, en términos matemáticos, es una genialidad, y además, más allá de lo interesante que pueda parecer la distribución, termina siendo la piedra fundacional de la estadística inferencial, ¿sí? Con lo cual es muy importante tener en claro ciertas cosas del comportamiento de esta distribución. Bueno, en primer lugar, ustedes seguramente se acordarán o lo habrán leído en el libro, la función de densidad, ¿no? de esta distribución. Es una distribución continua que se define como 1 sobre la raíz de 2pi. O sea que esta distribución utiliza el número pi, ¿sí? Con lo cual en realidad utiliza dos números trascendentes, uno es pi y el otro es e. Esto es 2 sobre la raíz de pi por sigma, ahora vamos a ver qué es sigma, por e a la menos 1/2 por x menos mu es el otro parámetro, dividido sigma, ¿sí? Sigma vuelve a aparecer, elevado al cuadrado. Esta es la función de densidad de la distribución normal, que no parece nada simple, así a primera vista, donde claramente ustedes pueden ver que acá hay dos parámetros, ¿no? Mu y sigma. Estos dos números son parte de la fórmula, como también es pi y e, pero bueno, pi y e son números irracionales, no son números, ¿no? Hay que diferenciar entre números, parámetros y variables, ¿sí? O sea, la variable es x pertenece a los números reales, es decir, no tengo ninguna limitación para x. Lo mismo para mu puede ser un número real, positivo, negativo. Y sigma es un real positivo, ¿sí? Esta es la caracterización de esta variable aleatoria. Y si nosotros, bueno, digamos, esto es una demostración de estadística 1, ¿no? Que si yo integro a la función de densidad en el dominio, que sería desde menos infinito hasta más infinito, esta integral nos da 1, ¿sí? Esta integral la tienen en Canavos, en el apéndice del capítulo, no me acuerdo, pero el capítulo de distribuciones continuas, que me parece que es el capítulo... capítulo 5, capítulo 5, ¿eh? A ver. Me parece que es capítulo 4. Capítulo 4. Pero el capítulo 4 es distribuciones discretas. No, sí, está en el 5. Sí, calculo que en el 5 está la de la demostración de esta propiedad. Hay que utilizar coordenadas polares, ¿sí? Es la única cosa rara que tiene. Pero bueno, eso se las dejo a ustedes para que la miren en el caso que les interese, ¿no? Tampoco es un tema de estadística 1, así que no les vamos a pedir demuestre esta propiedad, ¿sí? Y lo interesante es que cuando yo dibujo a esta función de densidad, obviamente para valores de x, ¿no? Siempre la forma que toma esta función de densidad es una forma de campana, ¿sí? Se la conoce como la campana de Gauss porque Gauss fue el que diseñó esta distribución. Y esta campana siempre es una campana simétrica que está centrada justamente en mu, o sea que es uno de los parámetros, ¿sí? Mu es el eje de simetría de esta función. Y también podemos
verificar que cuando calculamos la esperanza de esta variable, o sea que la esperanza sería a esta integral meterle la x, ¿no? Acá adelante, digamos, integrarlo, pero haciendo x por diferencial x, por la función de densidad. Cuando hacemos esa integral, llegamos a que x nos da mu, también esta es un desarrollo de estadística 1, ¿sí? Y cuando calculamos la varianza, que para calcular la varianza, recordando lo que hicimos hace un ratito, tendríamos que primero calcular el momento absoluto de orden 2, y después restarle el momento absoluto de orden 1, que es mu al cuadrado, ¿no? Cuando calculamos la varianza, llegamos a que la varianza es sigma cuadrado. O sea que los parámetros, ¿no? de la distribución, que son mu y que son sigma, caracterizan los momentos centrado de orden 1, que es la esperanza, y el momento momento absoluto de orden 1, que es mu, y el momento centrado de orden 2, que es la varianza. O sea que los parámetros de esta distribución además caracterizan de manera directa los los momentos, ¿sí? Por lo tanto, mu juega de media, ¿sí? Y sigma juega de desvío, ¿no? Si la varianza es sigma cuadrado, sigma es el desvío. Bueno, en términos concretos, ¿qué significa esto? Que este valor, que es el eje de simetría de esta curva está asociado con el valor medio, con el valor esperado, y que sigma está asociado con la varianza, ¿no? Quiere decir que para valores de sigma más chicos, la variabilidad de la curva va a ser menor. Decir que la variabilidad de la curva va a ser menor es de alguna manera decir que los valores van a estar más alrededor de la media, ¿sí? O decir que la variabilidad es más grande, es que los valores van a estar más dispersos alrededor de la media, ¿sí? Y la media es el valor alrededor del cual va a haber más densidad de probabilidad bajo la curva, ¿sí? Estas son las características más importantes, o sea, lo que ustedes en principio deberían acordarse de estadística 1, y después, obviamente, además está decir que hay un montón de fenómenos que se comportan de esta manera, ¿no? Un montón de fenómenos donde la mayor frecuencia está alrededor de un valor que es la media, ¿no? Ahí tengo la zona de más, de más observación de los datos alrededor de la media, y después hay pocos datos que están por debajo de la media y pocos datos de manera simétrica que están por encima de la media, ¿no? Cualquier comportamiento que ustedes detecten que los datos presenten una cierta simetría, muchos datos alrededor de la media y estas dos colas, podríamos intentar pensar que estos datos tienen un cierto comportamiento normal. O sea, no cualquier cosa que sea simétrica es normal, ¿no? Hay un par de parámetros más como para tener en cuenta, pero para arrancar, digamos, lo que yo tendría que ver es eso, ¿no? Si en un principio hay cierta simetría, después hay un par de criterios más, ¿no? Por ejemplo, lo que se puede comprobar haciendo cálculos elementales, y sí, es que generalmente entre la media, ¿no? Y un desvío, espera, que me quedó feo, entre para un desvío para atrás y un desvío para adelante, generalmente acá tenemos el 67% de los datos, ¿sí? En esta zona. Ese es otro criterio como para ver si, es un criterio rápido, digamos, como para ver si los datos tienen cierto comportamiento normal. Entre la media y dos desvíos, ¿sí? Menos dos desvíos y más dos desvíos.
acá tengo, esto creo que era casi el 97% de los datos, me parece. A ver, esperen, me he dormido todavía. Voy a calcularlo. Se los muestro en el GeoGebra, más fácil. Estamos en el GeoGebra, ¿no? Sí, Sí. Sí. Bueno. Cuando ustedes abren el menú de probabilidad, la primera distribución que aparece obviamente es la normal, ¿sí? Bueno, fíjense, entre un desvío, entre menos un desvío y un desvío, más un desvío, tengo el 68.27% de los datos. Entre dos desvíos, entre menos dos desvíos y dos desvíos tengo el 95% de los datos. Y entre menos 3 y 3 desvíos, ¿sí? Tengo el 99% de los datos, ¿no? Ese es un criterio muy rápido como para reconocer si, si una distribución de datos, este es un criterio muy rápido, ¿no? Después tendríamos que hacer un test estadístico apropiado, que solo vamos a estudiar en la práctica 6, que son los test de bondad de ajuste, pero digamos, si vos ves una cosa, si vos ves que los datos tienen un comportamiento simétrico y calculas la media del desvío de esos datos, y entre la media menos un desvío y un desvío tenés dijimos un 68% de los datos, más o menos, y entre la media y dos desvíos tenés un 95% de los datos, y entre la media y tres desvíos tenés casi el 100% de los datos. Bueno, eso es un parámetro, ¿no? Como para especular que los datos se comportan de manera normal. Bueno, después, digamos, cuando les muestro el GeoGebra, de paso vamos trabajando para ver cómo se maneja este software. Digamos, el GeoGebra es muy fácil de manejar. Ustedes lo único que tienen que decidir es, tienen que cargar los parámetros. No sé, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, las temperaturas en Moscú en invierno tienen una media de menos 20 grados, ¿sí? Y con un desvío de 8 grados, ¿está? Una vez que caracterizo, fíjense que la media puede ser negativa, no hay ningún problema. El desvío, por ser justamente la variabilidad, tiene que ser positivo. Y te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que en un día elegido al azar, la probabilidad esté entre menos 15 y menos 10 grados? ¿Ok? Entonces, justamente como estamos trabajando con una distribución continua, el área bajo la curva es lo que representa la probabilidad, y esta zona es la probabilidad, que sería un 16,03%, ¿no? Obviamente que si yo tuviese que calcular esta probabilidad a mano, lo que tendría que resolver, ¿qué es lo que tendría que resolver si quisiera calcular esto a mano? La integral, o sea, tendrías que calcular primero todo y después restarle ese pedacito para saber cuál es la probabilidad que tenés de que pase eso. Claro, tendría que calcular la probabilidad entre menos 15 y 10 y menos 10, ¿sí? Porque recuerden que justamente nosotros aprendimos que las integrales sirven para calcular área bajo la curva de la función de densidad, que es la que les escribí hace un rato, pero ahora específicamente con los parámetros mu menos 20 y sigma 8, ¿no? Bueno, y resolver esta integral me daría como resultado 0.16. Por supuesto, nosotros no hacemos integrales de este tipo para resolver probabilidades normales, ¿no? Porque
Nunca lo hicimos en estadística 1 eso. Vimos que hay otras formas pero a ver, en realidad, cualquier cosa que hagamos, ¿sí? No importa el método, en definitiva lo que estamos haciendo es esto, estamos resolviendo una integral definida, ¿no? Entre estos dos valores, y esa integral da como resultado 0.16. El tema es que nosotros no hacemos esto. ¿Cómo calculamos probabilidades normales? ¿Cómo las calculamos? Las ponemos en el GeoGebra y te las da. No, mirando la tabla. O sea, porque Ok, bueno, en estadística 1 miraban la tabla, sí, estoy de acuerdo. Lo cual es bastante cavernícola, ¿no? Y ahora usamos un poco más, perdón, y ahora tratamos de usar herramientas tecnológicas que pueden ser la calculadora, el GeoGebra, el Excel, lo que fuese, ¿sí? Pero no estamos respondiendo con ninguna de las dos, ni con la tabla, ni con el GeoGebra, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás de todo esto? ¿No? Que es un mecanismo que por ahí en estadística 1 uno podía medio pasarlo por arriba, pero ya en estadística 2 necesitamos entender un poco más qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué cualquier problema normal, como por ejemplo este problema de las temperaturas en invierno en Moscú, lo podemos resolver a través de una tabla o a través de GeoGebra? ¿Cuál es el fundamento matemático que hay detrás de esto? ¿No? Esa sería la pregunta. Usa la función de distribución. La función de distribución es usar la función de densidad, me imagino que estás hablando, ¿no? Acuérdate que función de distribución es un término que usamos para variables discretas. Para variables continuas, el término que usamos es función de densidad. Calculo que te referís a eso. Hola. Bueno, ¿alguien sabe cuál es digamos, cuál es la característica que tiene una distribución normal que nos permite cualquier problema normal resolverlo a través de la tabla de Krauss o resolverlo a través de un software? Bueno. El tema es que yo no entendí bien la pregunta, por eso tampoco sé muy bien qué es lo que está preguntando, perdón. No, está perfecto, está perfecto. Lo que estoy preguntando es, digamos, por ejemplo, nosotros la semana pasada vimos distribución binomial y de Poisson, ¿sí? Y cuando calculábamos una probabilidad binomial o una probabilidad de Poisson, era reemplazar los valores en la fórmula, ¿no? Los parámetros y los valores que tenían que ver con la pregunta en la fórmula y hacer el cálculo, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. Y ese cálculo lo puedo hacer a mano, ¿no? O lo puedo hacer a través de o ya está definido el valor de lambda de una Poisson y definido el valor de x, que sería, vos calculas la probabilidad de que x tome el valor 3 para una Poisson que tiene valor 2, ¿no? O usas la fórmula o vas a la tabla, que en definitiva esa tabla refleja, ya está hecho el cálculo, ¿no? En la tabla. Ahora, en la distribución normal, eso creo que queda claro. En la distribución normal también tenemos una fórmula, ¿sí? Cuando si yo hago la fórmula, es esto, es lo que está escrito acá en la pantalla. Es una integral definida, ¿no? Usando la función de densidad,
por supuesto yo acá tendría que poner en mu menos 20 y en sigma 8, y si resuelvo esa integral me daría este resultado. Pero eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es, no andamos resolviendo integrales para resolver cálculos normales, ¿sí? Lo que hacemos es, vamos a la tabla de Krauss o vamos a un software. Pero el problema es que la tabla de Krauss va a resolver problemas normales. No tiene una página que me dice, bueno, si estás en Moscú y la temperatura es el promedio es menos 20 y el desvío es 8, el resultado es este. No tiene una hoja para cada posible problema que yo me enfrente, ¿sí? Es decir, media menos 20 y desvío 8, o media menos 25 y desvío 3. Si no, sería una tabla infinita, no terminaría nunca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utilizamos en estadística 1 y cuál es la justificación de ese mecanismo? Por ahí, a eso va mi pregunta. ¿Se entiende ahora un poco más la pregunta? La normalización de los datos. La estandarización. Estandarización, sí es. Y no de los datos, sino la estandarización de la variable. Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir en qué consiste la estandarización de los datos, de la variable? Creas una nueva variable que se define como z igual a x menos mu sobre desvío. Ok, y contame qué es eso, a ver. Creo una nueva variable que se define como z menos mu dividido el desvío. Perfecto lo que dijiste. Pero ¿cuál es la razonabilidad de esto? ¿Por qué hago esto? Ahí podés buscar tu z en la tabla normal con desvío 0,1. O sea, Ok, media 0 y desvío 1. perfecto. Esto es lo que en estadística 1 llamábamos estandarización, ¿sí? Pero ¿cuál es la propiedad o el fundamento matemático que me permite aplicar esta fórmula y que esta fórmula milagrosamente soluciona todo? Ahí no me acuerdo muy bien. Ok, bueno. Esto es importante que lo tengan claro, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar todo el cuatrimestre viendo las propiedades que tienen las distintas distribuciones de probabilidad, ¿sí? La distribución normal tiene una propiedad súper importante que sobrevive a cualquier combinación lineal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una combinación lineal es una forma lineal, ¿sí? Pero en vez de trabajar con variables comunes, trabajo con variables aleatorias, ¿sí? Esto es una combinación lineal, una función lineal, si querés, pero en donde la x es una variable aleatoria y la y es una variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a una variable que es normal, ¿no? Por ejemplo, el problema este que tengo acá, ¿no? El problema de la temperatura en Moscú en invierno. A una variable que es normal, la multiplico por un número y le sumo otro número y obtengo otra variable aleatoria, esta otra variable aleatoria también va a ser normal. Esta es una propiedad que tiene la distribución normal que no la tienen muchas propiedades, muchas distribuciones. Algunas distribuciones sí la tienen, otras distribuciones no la tienen, ¿sí? Pero la distribución normal sí la tiene. ¿Y qué te garantiza esto? Que si vos partís de una distribución normal y le aplicás una combinación lineal, la variable resultado, que es una variable aleatoria también va a comportarse de manera normal, ¿sí? Por supuesto, para nosotros no sería un gran problema si yo te digo los parámetros de la distribución X, por ejemplo, los parámetros acá serían menos 20 y 8, ¿sí?
no sería un gran problema encontrar la esperanza de I y la varianza de I, porque para eso ustedes utilizan las propiedades básicas de la esperanza y de la varianza de estadística 1, y con eso te alcanza para calcular la varianza y la esperanza de I. Pero lo que no te alcanza, porque eso no es parte de las propiedades de la esperanza y la varianza, es justificar que la forma de la distribución I también va a ser normal, ¿tá? O sea, si yo, por ejemplo, a una distribución binomial le aplico una combinación lineal, el resultado no va a ser binomial, no se va a comportar como una binomial, ¿sí? O si a una distribución de Poisson le aplico una combinación lineal, el resultado no va a ser Poisson, ¿sí? Entonces, eso es claro, eso es muy importante a partir de ahora, ¿no? Saber qué distribuciones tienen ciertas propiedades reproductivas y qué distribuciones no la tienen. La distribución normal tiene esta propiedad, ¿sí? Que no la vamos a poder demostrar hasta que no estudiemos, función generatriz de momentos, ¿sí? Pero para que la entiendan, ¿sí? Para que me crean al menos, vamos a pensar lo siguiente. Voy a borrar esto por ahora un ratito, ¿sí? Y para que me entiendan de lo que estoy hablando, por ejemplo, le voy a preguntar a ver, Luis Blanco. ¿Estás ahí, Luis Blanco? Sí, estoy acá. Bueno, Luis, inventate una media y un desvío. Razonable, ¿no? Media 18, desvío 5. Ok, bueno, buenísimo. Media 18, desvío 5. Perfecto. Bueno, y a ver ahora, vamos a buscar a Noelia Gómez. Noelia, ¿estás por ahí? Noelia, ¿te dormiste? Parece que Noelia se durmió. Maite Márquez, Maite. Bueno, ahora en base a esta distribución con media 18 y desvío 5, calcula una probabilidad, la que vos quieras, ¿no? Que sea razonable para esta media y para este desvío, ¿no? Elegí la que vos quieras. 5 y 15, a ver, me parece que te va a quedar un poco... A ver, vamos a probar cómo queda. De 5 y 15. Bueno, está bien, me queda una probabilidad del 26,96%. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, acá tenemos una distribución normal, ¿sí? Tenemos una distribución normal, X, que se comporta de manera normal, con media 18, inventada por Luis, creo, y desvío 5, y tenemos un cálculo de probabilidad. Acá lo voy a escribir rapidito, chicos, porque si no, esto es muy lento. Este pizarrón, que nos da 0.2696. ¿Sí? Bueno, ¿yo qué les dije hace 2 o 3 minutos? Que la distribución normal sobrevive a cualquier combinación lineal. ¿Está? Entonces, a ver, Manuel Algorta, ¿estás por ahí? Acá andamos. Inventate, Manuel, una combinación lineal. Sería multiplicar por cualquier constante los valores de la media y el desvío, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá no estamos trabajando con datos, estamos trabajando con una variable aleatoria, con lo cual vos vas a multiplicar a la variable por un número y le vas a agregar, y le vas a sumar o restar otro número, ¿sí? No estamos haciendo transformación de datos, sino estamos haciendo transformación de una variable. Así que Perfecto. combinación lineal. La multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Ok, perfecto. 2x más 1. No, tenemos esta transformación lineal. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo cuando digo que una distribución normal sobrevive cualquier transformación lineal? ¿Sí? Estoy diciendo que si, por ejemplo, esta probabilidad que yo tengo acá, primero que, a ver,
La variable I va a tener una media y va a tener un desvío, ¿sí? Esto no es esto no es una sorpresa para nosotros, porque nosotros de estadística 1 sabemos propiedades de la media, de la esperanza y de la varianza, ¿sí? Si yo acá aplico operador esperanza, me va a quedar, la esperanza de I va a ser 2 esperanza de X más 1, por propiedad de la esperanza, ¿sí? O sea que como nuestra esperanza es 18, me va a quedar 2 por 18 más 1. Estamos de acuerdo que nuestra nueva media va a ser 37, ¿sí? Si no entienden, me preguntan. Esto supongo que ustedes lo deberían entender, pero si no lo entienden, es el momento de preguntar. Y la varianza de I, ¿qué sería? 4 por la varianza de X más 0, ¿no? Porque la varianza, acuérdense, la propiedad de la varianza. Entonces, 4 por la varianza de X, la varianza de X, ¿cuál es? 25. 25. Entonces 4 por 25, 100, o sea que la varianza de I es 100, por lo tanto el desvío es 25. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos todos bien? Esto es estadística 1. ¿Sí? Sí, sí. O sea, calculamos propiedades de la esperanza y de la varianza. Ahora, yo lo que estoy diciendo es algo más. Yo lo que estoy diciendo es que la distribución I va a ser normal. Lo que estoy diciendo es que la distribución I va a ser normal. Esta es lo que estoy agregando como información. ¿Sí? Que siempre una distribución normal sobrevive a una combinación lineal. ¿Sí? Sobrevive, quiero decir, mantiene su forma normal. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Bueno, si yo ahora calculo esta probabilidad que inventó nuestra compañera, ¿sí? Entre 5 y 15, pero a través de la combinación lineal que inventó Manuel, para la distribución X que inventó, ya no me acuerdo quién, la forma normal debería conservarse. ¿Sí? Digamos, todo esto lo inventaron ustedes, yo no inventé nada. ¿Sí? Entonces, el 18 a través de I, ¿en qué se transforma? En 18 por 2 más 1. O sea que se transforma, perdón, está mal, no quise decir esto. El 5, que yo voy a volver a calcular esta probabilidad, pero a través de I, ¿sí? El 5, ¿en quién se transforma? En 2 por 5 más 1, se transforma en 11, ¿sí? Y el 15, ¿en qué se...? Una pregunta. Déjame terminar Sí. esta cosa y me preguntas. El 15, ¿en qué se transforma? En 15 por 2 más 1, ¿no? O sea que se transforma en 31. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que esta probabilidad, esta es una probabilidad en X, ¿sí? Acá la variable es X. Pero ahora yo quiero calcular la misma probabilidad, pero en la variable Y, ¿sí? Pero como la transformación lineal es esta, 2x más 1, el 5 se transforma en 11 y el 15 se transforma en 31. Ahora, para poder calcular esta probabilidad en I, yo necesito que I tenga una forma, que tenga una distribución de probabilidades, ¿sí? Yo ya sé que la media de I es la media y el desvío es esto. Pero no me alcanza saber que la media y el desvío es esto para calcular la probabilidad. Para poder calcular la probabilidad necesito una función de densidad. Entonces lo que yo quiero que vean es que si yo ahora, acá, en la media, en vez de 18 escribo 37 y en vez de 5 escribo 25. ¿De dónde saqué eso? De acá abajo. ¿Sí? Y ahora acá en vez de escribir 5 escribo 11 y en vez de escribir 15 escribo 31. Fíjense que el resultado no me está dando igual. ¿Escribí algo mal? Profe, me parece que está mal el desvío. Porque no sería 4 por 25, la raíz de 100. Ah, tenés razón, sí, gracias. El que me estaba interrumpiendo era para decirme eso. Sí. No, yo no había entendido de dónde sacaste los números 37 y 25.
Ok, buenísimo. El 25 olvídate porque estaba mal. Y nos dimos cuenta por esto, ¿no? ¿De dónde salió el 37? De aplicarle operador esperanza a esto, ¿sí? Si vos a la I le aplicás operador esperanza, la esperanza de I, ¿qué es? Es 2 por la esperanza de X más 1. Estadística 1, ¿sí? O sea, sería 2 veces 18 más 1, 37. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Y si ahora en vez de aplicarle operador esperanza, le aplicas operador varianza, te va a quedar que la varianza de I es 4 por la varianza de X, más 0, porque la varianza de una constante es 0, ¿sí? 4, esto es lo que nos corrigió recién el compañero, 4. Fíjate que como el desvío de X es 5, la varianza es 25. Entonces 4 por 25, 100. Esa es la varianza de I. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? 10, no 25. ¿Sí? La raíz cuadrada de 100 es 20. La raíz cuadrada de 100 es 10. Por lo tanto, el error que yo cometí es que acá en vez de meterle 25, tendría que haberle metido un 10. ¿Sí? Ahora se me va a arreglar todo. Fíjense. ¿Y qué observan? ¿Para qué hice todo Es esto? el mismo Y ahora sí te da intervalo, igual, que claro. nos dé el mismo valor. Es la misma probabilidad. ¿Sí? La misma probabilidad que yo calculé inicialmente, ¿sí? Volvió a aparecer. ¿Está? A ver, esto es casualidad, no es casualidad, ¿no? Porque yo elegí 3 alumnos al azar, uno planteó la distribución de X, otro planteó la probabilidad y otro planteó una combinación lineal, ¿sí? 2X más 1. O sea que fíjense, yo acá tengo una distribución normal, a la cual le apliqué una combinación lineal. Tengo una distribución normal, con la cual calculé una probabilidad. Esa probabilidad me dio 0,2696. Apliqué una transformación lineal, que es una, está bien, dije bien, una transformación lineal. Y volví a calcular la misma probabilidad inicial, pero a través de la combinación lineal, porque justamente esto es una lo que estoy haciendo acá si tuviese datos, estoy transformando todos los datos a través de esta fórmula, ¿sí? Yo a ustedes les mandé en la práctica 1, hay un ejercicio de transformación de datos que es importante tenerlo claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Que esta distribución normal, para esta transformación lineal, la forma normal sobrevive. ¿Por qué sobrevive? Porque me estoy dando cuenta que la probabilidad es la misma. ¿Se entiende? O sea, haber utilizado haber pensado que la I era normal me permitió conservar la misma probabilidad. Por lo tanto, lo que estoy mostrando acá es que la I, para este caso particular, se comporta de manera normal. ¿Se entiende esto? Ok. Sí, Esto perdón, se podría decir que la estandarización es un caso particular de transformación en exacto. donde, ok. Perfecto, muy bien tu comentario. ¿Sí? La estandarización, que es lo que nos había dicho nuestro otro compañero al principio, que es a la variable restarle la media y dividirlo por el desvío, es un caso particular de lo que es una combinación lineal. ¿Qué combinación lineal sería esta? Imagino que sería como un número en fracción, imaginando el valor que acompaña la X. 1 sobre sigma de X menos mu sobre sigma. Perfecto. Muy bien. Sería esta combinación lineal. Exacto. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que estamos cuando estandarizamos, lo único que estamos haciendo es hacer una combinación lineal, un caso particular, que es multiplicar a la variable por 1 sobre el desvío y restarle menos la media dividido el desvío.
¿Y por qué hago esto? Por dos razones. Una razón es la que acabamos de ver acá, ¿no? Que yo acá no demostré en general que una distribución normal sobrevive a cualquier combinación lineal. Mostré que esta distribución normal, con esta probabilidad y con esta transformación lineal, sobrevive. O sea, es un caso recontra particular. Ahora, ¿a ustedes les parece casualidad que esto se dio, que tres alumnos al azar tiran tres informaciones y esto funciona? No, debe tener una regla por detrás teórica. Exacto, esto funciona siempre, ¿no? Pero bueno, no probamos que esto funciona siempre. Esto lo vamos a probar cuando veamos función generatriz de momentos. ¿Sí? La función generatriz de momentos es la herramienta teórica que nos va a permitir resolver este problema, de demostrar estas cosas, ¿sí? En forma general. Pero por ahora me creen que la distribución normal tiene esta característica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? ¿No? En la práctica lo que hacemos es planteamos una combinación lineal, porque la combinación lineal justamente me permite que la forma normal sobreviva, ¿no? Pero no planteo cualquier combinación lineal, planteo esta combinación lineal, ¿no? La que tenemos acá en la pantalla, que es con este coeficiente lineal y con este término constante. ¿Por qué lo hago? Primera razón, porque al ser una combinación lineal, las probabilidades van a sobrevivir, es decir, van a ser las mismas, ¿sí? O sea, que es lo que ustedes observaron en este ejemplo. ¿Y cuál es la otra razón? A ver, ¿alguien se puede dar cuenta? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, una razón es de la necesidad de esta combinación lineal es, digamos, la pregunta es ¿por qué estandarizamos? ¿Por qué estandarizo de esta forma? ¿Sí? Bueno, una respuesta, digamos, tenemos dos razones. Una es que estandarizo de esta forma porque esto es una combinación lineal y ya sé que las combinaciones lineales me permiten que la probabilidad sobreviva. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué estandarizo con estos valores? ¿No? ¿Por qué justo hago 1 sobre sigma por x y menos mu sobre sigma? ¿Por qué elijo esos valores particulares? Porque esos valores te llevan a que la esperanza sea 0 y la varianza 1 y sea, perdón, el desvío 1, y Ok, sea más fácil es más fácil que- operar sobre esa distribución de probabilidad. ¿Esperar a qué te referís? A trabajar al ser 0, creo que no es más fácil calcular con los desvíos. A ver, estoy de acuerdo con vos que y el que no entendió esto, piénselo, ¿sí? Estoy de acuerdo con vos que al aplicar al aplicar esta transformación lineal, la esperanza de la variable transformada va a ser z, va a ser 0, y la varianza de la variable transformada va a ser 1. Siempre. No importa cuál sea mu, no importa cuál sea mu. No importa quién sea mu y no importa quién sea sigma, siempre termina en una media 0 y un desvío 1. Estoy de acuerdo con vos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la utilidad? Vos me decís, se hace más fácil. La utilidad es ¿Qué es volver lo a que- centrarlo y de esa forma que sea más gráfico en análisis de la probabilidad que quiero investigar. No, porque esto nunca se descentró. La distribución normal siempre está centrada en un lado. Claro, pero yo, por ejemplo, ahí ya sé que en 0 ya acumulo el 50% de probabilidad. Después
si me muevo un desvío, era el C. Ok, sí, bueno, pero también, pero no es mucho más difícil pensar en términos de 37 y de 10. ¿Sí? Acá hay otra cosa que ayuda que hace que esto sea más práctico. La función de densidad, o sea, la función de densidad de una normal con media 0 y desvío 1 es una función de densidad mucho más simple, ¿sí? Es 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, que es 1, o sea que no hace falta escribirlo, por e a la menos 1/2 por x menos mu, que es 0, dividido 1 al cuadrado. O sea que te queda x al cuadrado. Fíjense cómo la función de densidad, cómo se simplificó. Y si la función de densidad se simplifica, ¿qué va a ser más fácil calcular? Las probabilidades acumuladas. Las probabilidades. Está bien, sí, bueno. Y entonces, ¿cómo calculo las probabilidades? ¿A través de qué? Un integral. De integrales. Esta es la razón, ¿sí? O sea, es mucho más fácil calcular integrales con media 0 y desvío 1 que con cualquier otra media y cualquier otro desvío. Entonces, y además, el hecho de que una transformación lineal se conserva la probabilidad nos resuelve el problema. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, a cualquier problema normal, con cualquier media y con cualquier desvía, lo estandarizo, ¿sí? Para poder trabajar con una media 0 y un desvío 1, resuelvo el problema acá, porque es más fácil, porque estas integrales son más fáciles de calcular, y como las probabilidades que obtenga son iguales, porque lo acabamos de ver, las probabilidades son iguales, lo que yo resolví en el problema estandarizado es la respuesta de mi problema concreto, ¿sí? Entonces, cuando no teníamos estos software que te calculan integrales instantáneas, lo que se hizo fue, se tabuló para algunos valores de la media y para algunos valores del desvío, para muchos, pero no dejan de ser para algunos casos nada más, se tabuló probabilidades normales estandarizadas, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer es cualquier problema normal, lo llevas a un problema normal estandarizado, lo resolvés en el estandarizado a través de las tabulaciones que tenés de estas integrales que ya están calculadas, y las respuestas que obtenés acá, en términos de probabilidades, son las respuestas de tu problema normal original, porque ¿qué es lo que te garantiza que eso está bien? Lo que te garantiza que eso está bien es que cualquier distribución normal se conserva a través de una combinación lineal. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Nos queda más claro. Esto es central entender, porque si no lo que están aplicando es una receta de cocina que es mágica, que vos pones acá 37, pones 10, pones 11 y pones 31 y acá te aparece un número mágico, ¿sí? Que está bien, perfecto, podemos andar por la vida haciendo magia, pero no estamos entendiendo el proceso que hay detrás de estas cuentas, y que no entender ese proceso para probar estadística 1 no está bien, pero podés aprobarlo. Pero no entendiste nada. Si ustedes no entienden esto que hicimos acá, ustedes no entienden qué representa un cálculo de probabilidad normal. Es simplemente es mágico esto. ¿Sí? No entiendo el proceso que hay detrás. Obviamente que nosotros no vamos a andar resolviendo ni integrales, ni usando la tabla, mucho menos, ¿no? Que el uso de esa tabla es una cosa anacrónica. ¿Sí? Es como si estuviésemos resolviendo logaritmos o senos de ángulos utilizando tablas de logaritmos o tablas trigonométricas que existían. ¿Sí? Yo cuando era chico me acuerdo de esas tablas. No, las tablas de estadística no existen más, están prohibidas, o sea, vos no puedes entrar a la Universidad de Cambridge,
prohibió el uso de tablas estadísticas, ¿sí? No puedes entrar a un examen de estadística con una tabla abajo del brazo. Digamos, esto ahora lo que usamos son herramientas tecnológicas, como cuando calculamos en la calculadora el logaritmo natural de 8 o calculamos el seno de 45 grados, bueno, es lo mismo calcular una probabilidad normal, binomial o Poisson, ¿sí? Digamos, tenemos herramientas tecnológicas para hacer eso. Pero bueno, yo lo que quería que vean acá es lo que está por detrás. Digamos, esto lo vamos a volver a ver porque, les repito, el tema central que viene ahora es la función generatriz de momentos, que nos va a permitir poder explorar para las distintas distribuciones que tengamos, ¿sí? Inclusive las que no conocemos, ¿no? Esto no se va a limitar solo a la distribución normal o binomial o Poisson, poder, utilizando esta herramienta, estudiar propiedades reproductivas de las distribuciones. ¿A qué me refiero con una propiedad reproductiva? Decir, bueno, si yo, por ejemplo, sumo dos normales, ¿eso es normal? Si yo sumo dos distribuciones de Poisson, ¿eso es Poisson? Si yo hago una combinación lineal de una distribución binomial, ¿eso se sigue comportando de manera binomial? Bueno, esas preguntas que nos vamos a hacer, de la única manera que las podemos resolver es a través de esta herramienta función generatriz de momentos, ¿sí? Bueno, después, como verán, voy a borrar todo esto porque se hace un cocoliche. Después, como verán, digamos, calcular probabilidades normales es una pavada, ¿no? O sea, es simplemente completar la media, completar el desvío y después calcular una probabilidad, ¿no? O sea, es muy simple. Lo que no tenemos acá, no sé si se puede hacer el tema de la inversa. Sí, se puede hacer, creo. A ver, por ejemplo, déjenme explorarlo. Si yo, por ejemplo, quiero... A ver, por ejemplo, si yo quiero para este ejemplo en particular, ¿no? Si la media es 37 y el desvío es 10, si yo, por ejemplo, les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el valor que me deja atrás el 80% de probabilidad? Eso es 45,4, ¿sí? O si les quiero preguntar el valor que me deja adelante vamos a poner acá el 10% de probabilidad, eso es 49,8. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que la inversa perdón, que la distribución, la tabla normal tenía dos entradas, una entrada directa y una entrada inversa? ¿Se acuerdan de eso? Yo lo recuerdo como en las tablas, como lo vi en Estadística 1, que era fractiles, ¿puede ser? Sí. Ah. Tablas fractiles, que son las tablas pero que son tablas inversas que te permiten encontrar, dada la probabilidad, te permite encontrar el valor de abscisa, ¿sí? Inclusive en GeoGebra, si yo le pongo acá, claro, en el GeoGebra, ves, cuando vos le pones entre dos valores, no te permite utilizar la inversa, ¿sí? Pero en el Excel tienen también opciones para trabajar con la inversa. Ahora, cualquier problema normal, ¿no? En donde, digamos, si yo tengo un problema normal de este tipo, ¿no? Donde yo tengo media, desvío, y te pido una probabilidad de entre, una probabilidad hasta o una probabilidad desde, ¿sí? Digamos, eso es uso elemental del software, ¿tá? No. Ahora, si la media es incógnita, o el desvío es incógnita, o ambas cosas son incógnitas, sí o sí voy a necesitar echar mano a la estandarización, ¿sí? Digamos, no puedo resolver un problema donde la media, el desvío o las dos cosas sean incógnita sin la idea de estandarización. Porque la idea de estandarización me lleva a una normal estándar siempre, ¿sí? Con media 0 y desvío 1. Por lo tanto, lo que acá es incógnita, a través del proceso de estandarización no es más incógnita.
Entonces, cuando yo tengo un problema donde la media o el desvío son desconocidos, estandarizar me permite ir a una distribución donde yo sí conozco la media y el desvío, resuelvo el problema en la estandarización, ¿sí? Con el software, porque el software me va a permitir calcular probabilidades normales estándar, y después esas probabilidades que calculé para la normal estandarizada, las utilizo para resolver mis valores desconocidos en el problema original, ¿sí? O sea que cuando haya medio desvío desconocido, necesito del proceso de estandarización, ¿tá? Lo que no necesito es hacer uso de la tabla, ¿tá? Igual el que quiere usar tabla no están prohibidas, no es que yo prohíbo las tablas. El que quiere usar tabla estadística la puede usar, ¿sí? Pero bueno, el que quiere también irse caminando a Mar del Plata puede ir caminando en vez de ir en auto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una duda, pero no sé si tiene que ver con esto. Y no vine a la primera clase, no sé si lo dijo, pero en el examen, si tuviésemos que calcular esto, ¿cómo lo haríamos? Si no tenemos tabla escrita a mano. Escrita, digo. El examen está, digamos, eso lo hablamos en la primera clase, digamos, la materia está planteada para que ustedes en los exámenes, ya sea durante la cursada regular o en el examen intensivo, en el examen final que tengamos del intensivo, que el intensivo es un examen solo, ¿sí? La materia está planteada, la materia no, digamos, este curso está planteado para que ustedes resuelvan los exámenes trabajando con algún medio tecnológico. Eso supone una calculadora gráfica, supone usar el Excel en el examen, supone usar el GeoGebra, con lo cual ustedes en el examen deberían venir, normalmente los chicos a los exámenes vienen con una laptop, ¿sí? Para hacer el examen. Ah, esa era mi pregunta, si podíamos ir con una laptop. Es como casi un obligado, ¿sí? Ahora, por supuesto que podés venir con la tabla, pero lo que pasa es que un examen que está pensado para 2 horas te va a durar 5. Eso es algo que hablamos en la primera clase, ¿sí? Bueno, creo que, digamos, si hay dudas sobre el uso del GeoGebra, después veremos. El Excel es un poco más. El Excel te permite hacer muchas más cosas que el GeoGebra, pero es un poco más. No es tan intuitivo, ¿no? El uso del Excel, ¿no? Las fórmulas. Pero ya vamos a ver el uso del Excel para la distribución normal. No se preocupen. Igual vayan. Abran el Excel y vayan jugando, ¿no? con las fórmulas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por cerrado el tema de este repaso de distribución normal, ¿sí? Y vamos a hablar de nuestra última distribución, que es la distribución gamma, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. Yo tengo una al pasar, pero no sé si tiene mucho que ver. En Estadística 1 hacíamos aproximaciones de Poisson a normal, de binomial a normal. ¿Es algo de esto o no tiene nada que ver? No. Vos aproximás cuando utilizás una distribución para, por ejemplo, cuando yo utilizo la normal para calcular probabilidades de Poisson, o cuando utilizo la distribución binomial para calcular probabilidades o utilizo la distribución de Poisson para calcular probabilidades normales, o sea, pero les repito, todas esas aproximaciones, esos usos de otras distribuciones para calcular aproximaciones de otras distribuciones tenía sentido cuando. A ver, ¿qué les parece? Cuando n es muy grande, por el teorema central del límite. Sí. No, mi pregunta no iba a eso, pero sí, obviamente, el uso del teorema central del límite te va a justificar el uso de la distribución normal para muchas cosas, ¿sí? No solo para aproximar otras distribuciones. Pero mi pregunta es un poco más de sentido común, ¿sí? ¿Para qué les parece que resultaba útil utilizar una distribución normal para aproximar una Poisson, o una normal para aproximar una binomial, o una
Poisson para aproximar una binomial. ¿En qué momento eso tenía utilidad? ¿Sí? Pensémoslo en términos de ganancia. ¿Sí? ¿Cuándo me sirve hacer eso? Cuando O sea, Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Para qué es útil aproximar distribuciones utilizando otra distribución? Es la pregunta. No lo piensa en términos de justificación matemática, piénsenlos en términos de sentido común, ¿sí? ¿Qué sentido tiene usar una normal para calcular una Poisson? Cuando yo quiero calcular una probabilidad de Poisson, no una probabilidad normal. Pero he hecho mano la normal, porque ¿por qué he hecho mano la normal si yo quiero calcular una distribución de Poisson? creo que, por ejemplo, en la binomial era muy grande, si no me recuerdo mal, n. Perfecto, muy bien. Y el combinatorio, ya la vez pasada vimos un poquito, el combinatorio era difícil de calcular si n era muy grande. ¿Y por qué es difícil de calcular? ¿Por qué? Porque no tenemos una herramienta tecnológica, chicos. O sea, eso tenía sentido, tiene sentido hacer una aproximación de Poisson a través de una normal cuando no tengo una calculadora que me calcule una distribución de Poisson directamente. ¿Se entiende? O sea, cuando las cuentas se complican y trato de echar mano a otras cosas que me simplifican la vida, ¿sí? Pero yo quiero calcular una probabilidad de Poisson y es como gato por liebre, ¿no? Digamos, no la utilización de estas herramientas, del Excel, del GeoGebra o de muchísimos software que ustedes se pueden bajar en el celular, 10 millones de aplicaciones que te calculan probabilidades de todo tipo, que son gratis, que te las bajas como cualquier app. Digamos, esas tecnologías hace 15 años no estaban disponibles, ¿sí? Por lo tanto, imagínense, si hace 15 años no estaban disponibles, hace 50, menos que menos. Por lo tanto, había que echar mano a cualquier cosa para poder simplificar los cálculos. Bueno, todo eso quedó arcaico, ¿sí? O sea, seguir enseñando aproximación normal para una binomial, sí, lo podemos enseñar, no pasa nada. Total, digamos, para ocupar el programa lo enseñamos, pero la pregunta es ¿qué utilidad tiene? O sea, no nos sirve para nada porque ahora tenés herramientas que te calculan las probabilidades exactas sin necesidad de andar aproximando nada. ¿Se entiende a lo que voy? Perfecto. Digamos, lamentablemente en Argentina tenemos digamos, de todas de las distintas ramas de la matemática que enseñamos, tenemos grandes problemas con la enseñanza de la estadística. Primero porque en los programas de colegio secundario se la ignora. Si yo les pregunto a ustedes cuántos estudiaron distribución normal en el colegio secundario, de acá. Yo no. ¿Hay alguien que estudió? Bueno, punto número 1. Distribución normal es un tema de colegio secundario, en Argentina, ¿sí? No en otro planeta, en Argentina. ¿Qué pasa? No se lo enseña. ¿Y qué pasa a nivel mundial? Es un tema básico. O sea, estudiar distribución normal en el colegio secundario es lo mismo que estudiar derivadas básicas o estudiar factorización, ¿sí? O sea, es un tema. Obviamente no vamos a ver, esto que lo que yo expliqué hoy acá es un tema, no digo básico, ¿sí? De un colegio secundario, pero sí es un tema de un programa de matemática, de un programa de estudio que tiene cierta tendencia matemática. Me refiero, qué sé yo, a los bachilleres en ciencias o a los bachilleres. Vieron que hay determinados colegios que por eso se especializan en bachillerato en sociales o otros bachilleratos en ciencias naturales.
Bueno, todo programa de colegio secundario que tiene una inclinación donde la matemática es una herramienta necesaria, no puede no enseñar distribución normal. No puede. ¿Sí? El tema es que nosotros en Argentina ni hablamos de distribución normal, hablemos de media, moda mediana y de desvío estándar. ¿Quién estudió desvío estándar en el colegio secundario? ¿Alguien acá estudió el desvío estándar en el colegio secundario? No, en mi Sí, yo. caso fui a un colegio técnico y ni vimos eso, pero vimos integrales. Ok, ahí tenés un buen ejemplo. Vos fuiste a un colegio técnico, los colegios técnicos tienen buena fama porque justamente en matemática son más exigentes. Y fíjate, seguramente viste derivadas integrales, pero no viste desvío estándar. ¿Cuál es el problema? Y es que tenemos una falla en el sentido de que tendemos, en los colegios donde por ahí se trabaja bien la matemática, por ejemplo, el colegio técnico, no se enseña estadística. ¿Sí? O sea, y eso es un problema gravísimo, porque en el mundo sí se enseña estadística. Digamos, no hay ningún diseño curricular de educación media donde no tengas un capítulo de estadística y de probabilidad tan intenso como el capítulo de análisis. Si entra análisis en tu currícula, tiene que entrar estadística y probabilidad. Y con la misma intensidad y con el mismo tiempo en el trabajo. Y esto en Argentina no se hace por diferentes razones. Y bueno, qué sé yo, como tantas cosas, chicos, que acá se hacen de una manera rara, ¿no? Por poner un adjetivo livianito. Bueno, pero no vamos a arreglar nada nosotros acá. Bueno, nosotros sí vamos a arreglar que nosotros lo vamos a aprender, eso quedémonos tranquilos, pero no vamos a arreglar los problemas educativos del país. Bueno, ¿alguna última pregunta antes de entrar con la gama? Por mí, perfecto. Ok, bueno, déjenme que me voy a calentar un café y arrancamos con la gama, ¿sí? Les doy 2 minutos de recreo. Ya volvemos.
Profe, está muteado, no sé si está hablando. No estaba hablando, estaba calentándome un café. Ahí volví. Bueno, ¿alguien envió en estadística 1 distribución gamma? No. ¿No? Ok. Bueno, la distribución gamma es una distribución continua, ¿sí? Como la distribución normal. Eh, es una distribución muy necesaria en estadística 2, ¿sí? En realidad, digamos, tenemos la gamma y tenemos la beta también, pero la beta es una distribución que por ahí tiene más sentido estudiarla. Es un poquito más, la gamma es complicada, pero la beta es un poco más intensa. Tiene un poquito más sentido estudiarla en estadística actuarial, ¿sí? Los que hagan estadística actuarial después verán la distribución beta también. Una vez que entiendan la gamma, la beta es como que más o menos camina sola, pero nosotros en estadística 2 vamos a ver bien la gamma, ¿sí? Pero les cuento que existe también la beta, que tiene algunas características similares. Ok, pero para poder hablar de distribución gamma, antes tenemos que hablar de la función gamma, ¿sí? No podemos entender la distribución gamma si antes no definimos previamente el concepto de función gamma, que no es lo mismo. La función gamma se define de la siguiente forma: gamma de P, como la integral entre 0 y más infinito de la expresión que tenemos acá en la pantalla, ¿sí? Que es X. Esto lo tienen grabado, este videito está subido, ¿sí? Así que digamos, voy a ir un poco rápido. Cualquier detalle después lo pueden ver en el video. De vuelta, que es lo mismo. Se define como la integral entre 0 entre 0 e infinito de x a la p menos 1 por e a la menos x diferencial x. Esto está definido para valores positivos de P y también para valores positivos de X. No sé si lo dice eso, pero debería decirlo, ¿sí? Digamos, pues igual, a ver, ¿no? ¿Por qué no hace falta decirlo? Porque la integral va de 0 más infinito, ¿no? Obviamente los límites de la integral se refieren al valor de la X. Con lo cual, indirectamente estoy diciendo que la variable está definida para valores positivos, ¿no? De X. Igual acá estoy hablando de una función, no estoy hablando de un concepto probabilístico todavía. Si esto es una función, ¿por qué decimos que es una función? Y bueno, porque para distintos valores de X positivos, para distintos valores de X y para distintos valores de P también positivos, cuando vos calcules esta integral va a dar como resultado un número. Es decir, la integral converge en la medida de que X sea positivo y de que P sea positivo, ¿no? Esta integral tiene, si se cumplen esas dos características, esta integral tiene un resultado. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de una función cuya variable no es X. En la función gamma, la variable, ¿quién es? P. Para distintos valores de P, esta integral tiene distintos resultados y eso configura una función que se llama función gamma. ¿Se entiende la idea de función gamma? Ok. Bueno, si nosotros integramos esta función, ¿sí? Y la forma de integrar una función gamma es a través de usar partes, si se acuerdan, distintos métodos de integración, vamos a encontrar que esta función tiene una característica recursiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, si yo integro esta función, eh, haciendo, eh, haciendo la primera parte x a la p menos 1, llamando la u, y la segunda parte era menos x diferencial x como diferencial b, acuérdense el procedimiento de partes. Cuando yo integro esto, ¿sí? Acuérdense que, ¿cómo era una integral por partes? Era u por b menos la integral en el mismo dominio que antes de b por diferencial u. ¿Sí? ¿Te acuerdan de eso? Espera que perdí la flechita. A ver.
No sé, no tengo la flecha. Bueno, no importa. Espera un chiquitín. Mejor este lápiz de acá. Bueno, ok. Entonces, resolviendo esta integral por partes, me va a quedar menos c a la menos x por x a la p menos 1, evaluado entre 0 y más infinito. Esto sería u por b, ¿sí? Esto es u por b. Menos, ¿sí?, la integral entre 0 y más infinito de b por diferencial u, ¿sí? Bueno, fíjense que la integral de e a la menos x es menos c a la menos x, y la derivada de de x a la p menos 1 es p menos 1 por x a la p, elevado a la p menos 2, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, fíjense que una vez que tengo planteada esta primera parte, ¿sí?, este primer término, nos da como resultado 0, ¿sí? No es complicado darse cuenta, porque en definitiva lo que me va a quedar acá es x a la p menos 1 dividido menos c a la x, ¿no? Te queda un infinito, te va a quedar una indeterminación de infinito dividido infinito, y si aplica en el hospital, esto me da como resultado 0, ¿sí? Así que la primera parte de la integral da como resultado 0, y de la segunda parte de la integral, este menos, ¿sí?, simplifica este menos, y p menos 1 es una constante que podemos sacar de la integral. Por lo tanto, el resultado de gamma de p, habiéndolo integrado por partes, me da como resultado p menos 1 por la integral entre 0 y más infinito de e a la menos x por x a la p menos 2 diferencial x. Bueno, si ustedes se detienen a observar la integral, esta integral tiene el mismo aspecto de la definición inicial que vimos de distribución gamma, ¿sí? Perdón, de función gamma. Nosotros, fíjense, me queda e a la menos x diferencial x, e a la menos x diferencial x, y acá me queda x a la p menos 1, y acá tengo x a la p menos 2, ¿no? Por lo tanto, la única diferencia que hay es entre el menos 1 acá y el menos 2 como exponente. Por lo tanto, si yo definía esta expresión como gamma de p, cuando yo escribo p, acá aparece p menos 1. Si yo acá escribo p menos 2, esto, ¿de qué forma se podría escribir esta integral en términos de la definición de la función gamma? Como gamma de p menos 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, yo partí de gamma de p y integrando por partes, llegué a que gamma de p se puede escribir como p menos 1 por gamma de p menos 1. ¿Sí? Lo que estoy viendo es que acá hay un patrón que está empezando como a repetirse, a replicarse, ¿sí? Es como que yo puedo escribir gamma de p como en función de la misma función gamma en momentos de p anteriores, si se quiere, ¿no? Para ponerle, en vez de poner p, le pongo p menos 1. Bueno, si yo volviese a integrar por partes, ¿sí? Ahora, recuerden que teníamos en la pantalla anterior, yo tengo que gamma de p es igual a p menos 1 por gamma de p menos 1. Si yo ahora calculo esta integral, gamma de p menos 1, ¿esto qué va a ser gamma de p menos 1? ¿No? Va a ser
volviendo a aplicar partes, ¿no? De vuelta acá voy a llamar e a la menos x diferencial x, le llamo diferencial u, y ahora voy a tener que x a la p menos 2, a eso es lo que le voy a llamar u ahora. A lo que antes le llamé x a la p menos 1 le llamé u, ahora u va a ser x a la p menos 2. Bueno, si yo vuelvo a aplicar partes en esa integral que me quedó, voy a generar esta expresión, ¿sí? P menos 1 ya estaba, eso es parte de lo que me había quedado fuera de la integral. Acá me va a quedar u por b otra vez, ¿sí? Menos la integral de b por diferencial u, ¿sí? Bueno, vuelve a suceder que este término que tengo acá me da 0, ¿sí? De vuelta tengo una constante dentro de la integral que puedo sacar, que es p menos 2, y fíjense que vuelve a aparecer este mismo patrón. Recuerden nuestra definición de función gamma, ¿no? La gamma de p es esta expresión donde acá tengo p menos 1. Bueno, fíjense que acá me queda la misma expresión, pero en el exponente no tengo p menos 1, tengo p menos 3. Por lo tanto, esta expresión, ¿por qué la podría reemplazar yo? ¿Por gamma de cuánto? ¿Qué les parece? ¿Gamma de cuánto? De P-2. De p menos 2, exacto. Esto es equivalente, digamos, utilizando la definición de función gamma, esta integral es equivalente a gamma de p menos 2, ¿sí? Por lo tanto, me termina quedando p menos 1, que era este que tengo acá, por p menos 2, que es este factor que tengo acá, por esta integral, que acabamos de decir que esta integral se puede escribir como gamma de p menos 2, ¿sí? Como gamma de p menos 2. Por lo tanto, lo que se observa es que la función gamma genera una relación recursiva, ¿sí? Una propiedad recursiva, en donde yo puedo ir descomponiendo a gamma de p, factorizándola de alguna manera, porque lo que tengo acá es una factorización, ¿sí? A ver, se entiende, ¿no? O sea que, fíjense, yo partí de que gamma de p es p menos 1 por p menos 2 por gamma de p menos... Fíjense que yo ahora podría escribir lo siguiente, ¿no? Que si yo quisiera seguir con esta propiedad recursiva, diría que gamma de p, ¿de qué manera se puede escribir? Como p menos 1, cuál sería el próximo paso? Si yo volviese a calcular esta integral de gamma de p menos 2, ¿no? Me quedaría p menos 1 por p menos 2, ¿y qué les parece que podría escribir ahora a continuación? P menos 3. P menos 3, y algo más. P menos 3, ¿por cuánto? Por gamma de P-4. Por No, gamma de P menos 3. P menos 3, ¿sí? Ah, sí. Y así yo puedo continuar en la medida que digamos, esto pues yo puedo continuarlo siempre y cuando ¿qué suceda? Esto tiene que ver con la definición, ¿no? de gamma, de la función gamma. Hasta gamma de 0. Tiene que ver con que el argumento de la función gamma tiene que ser ¿cómo? Positivo. Mayor a 0, positivo. Mayor a 0, ¿sí? O sea, yo puedo seguir esta relación recursiva, yo puedo seguir descomponiendo esta factorización dependiendo del valor de P original, ¿no? Digamos, si yo arranqué con P4, poner que arrancaste poner que vos tenés gamma de 2,1, ¿sí? Gamma de 2,1. Bueno, esto lo podés hacer, ¿no? Hasta que, en la medida que no te quede acá un gamma de negativo, ¿se entiende? Porque yo puedo escribir esto como 1.1 por gamma de cuánto. 1.1 por gamma de 1.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto?
Pero después, ¿qué pasa? Esto puedo volver a escribirlo como 1.1 por ¿cuánto? Por 0.1 por gamma de ¿cuánto? Por gamma de 0.1. Pero acá se acabó, porque yo no puedo hacer una factorización más, porque si no me va a quedar gamma de menos 0.9 y no puedo tener un argumento negativo. O sea, que si yo quisiera resolver gamma de 2.1, o hago la integral entre 0 y más, o sea, o hago la integral original, ¿sí? La primera de todas, o hago 1.1 por 0.1 y calculo esta gamma, la gamma de 0.1, ¿sí? Que es otra integral distinta a lo que sería la gamma de 2.1. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien, bueno. En el caso que el argumento, que yo acá yo al argumento no le puse ningún tipo de restricción más que sea positivo, ¿sí? En el caso que el argumento sea un entero positivo, ¿sí? O sea un número entero positivo, este proceso de factorización de la función gamma termina necesariamente en un gamma de 1. ¿Se entiende? Porque no puedo tener gamma de 0, porque el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea que en algún punto, si yo por ejemplo parto de si yo quiero calcular gamma de 7, en algún punto cuando empiece a ser 6 por gamma de 6, 6 por 5 por gamma de 5, en algún punto llego a gamma de 1, ¿se entiende? Y ahí se acabó, porque no puedo multiplicar por gamma de 0. Si calculamos gamma de 1 es una integral fácil, porque si vos querés calcular gamma de 1, te queda la integral entre 0 y más infinito de x a la p menos 1, a la 1 menos 1, o sea que te quedaría x a la 0, que es 1, no hace falta escribirlo, por e a la menos x diferencial x. ¿No? Bueno, y esta es una integral directa, ¿sí? E a la menos x diferencial x, esto es menos e a la menos x, evaluado entre 0 y más infinito, y eso da 1, se los dejo a ustedes para que lo verifiquen si alguno no lo vio rápido, pero eso es algo que se los dejo para ustedes. Como la integral de gamma de 1 da 1, ¿sí? O sea, este último término me va a dar 1, para el caso particular que el argumento de la función gamma sea un número entero positivo, esto me quedaría n-1 por n-2, bla, 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 hasta que llegue a 1. Por lo tanto, se lo puedo escribir como n-1 factorial. ¿Se entiende? Pero este caso fácil de la función gamma, digamos, es mucho más fácil calcular, es mucho más fácil resolver un factorial que resolver una integral, ¿no? Creo que estamos de acuerdo con eso. Digamos, este caso fácil, que es que gamma de un número se puede calcular como un factorial, que sería n-1 factorial, solo se puede hacer en el caso que tenemos un argumento entero positivo, ¿no? Porque si el argumento no es entero positivo, como este caso, yo puedo ir factorizando, ¿sí? 1.1 por 0.1, pero necesariamente termino en algún último factor, que es la gamma de 0, algo. ¿Se entiende? Que eso habrá que calcular a través de una integral. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí. perfecto. Sí, profe, estamos prestando atención. Ok. Una vez que entendí más o menos de qué se trata la función gamma, podemos definir la distribución gamma, ¿sí? La distribución gamma, ya casi empezamos a hablar de probabilidad, ¿no? Es una variable aleatoria, continua, que toma valores solo positivos, es decir, que la variable es positiva, y la función de densidad para esta distribución de probabilidades se define de la siguiente manera, ¿no? Se define como x a la alfa menos 1 por e a la menos x dividido beta por gamma de alfa dividido gamma de alfa por beta al alfa. En donde la variable, que es la x, es positiva, y tengo dos parámetros, alfa y beta, ¿sí? Como en la distribución normal tenía muy sigma, bueno, acá tengo dos parámetros con alfa y beta, donde alfa
aparece un gamma de alfa. Entonces, para poder entender cómo se calcula ese gamma de alfa, necesité explicar qué era la función gamma, ¿sí? Bueno, esta función de densidad cumple con las condiciones que le pedimos a una función de densidad para poder asociarla a una variable aleatoria, ¿no? ¿Qué le pedimos? Que las probabilidades sean positivas. Eso se los dejo para que lo chequen ustedes. O sea, piensen que si X es positivo, alfa es positivo y beta es positivo, bueno, chequen que esto es imposible que me dé negativo, ¿sí? Pero eso se los dejo para que lo piensen, es fácil. Digamos, no puede, definidas de esta forma la variable y los parámetros, tenemos garantizado que la probabilidad siempre es positiva. Lo que tenemos que chequear es que la función de densidad integrada en el dominio, es decir, entre 0 y más infinito, porque la variable x está definida para valores positivos, tenemos que chequear que esto nos da cuánto. Esta es la integral de la función en el dominio. Tiene que ser 1. Bueno, fíjense que esto es la integral entre 0 y más infinito de la función de densidad que les planteé recién. Si quisiese resolver esa integral, me conviene sacar de la integral todo lo que es constante. Fíjense que gamma de alfa es un número, ¿sí? La función gamma da como resultado un número, ¿sí? En la medida que el argumento sea positivo, si no, no converge. Entonces, gamma de alfa es un número y beta al alfa es un número, con lo cual esto es una constante que podés sacar de la integral cuya variable es x. Bueno, acá hacemos un cambio de variable, vamos a definir que u es x dividido beta, no hace falta aplicar partes acá, con una sustitución se arregla. Si definimos que u es igual a x dividido beta, o sea que acá hacemos el cambio de variable en el exponente. Fíjense que bueno, esto sería que si u es esto, diferencial u, ¿sí? Es 1 sobre beta diferencial x, ¿no? Por lo tanto, haciendo el cambio de variables, acá donde decía x, tengo que reemplazar por u por beta, y donde decía diferencial x, acá tengo que reemplazar por beta por diferencial u, ¿no? Bueno, al hacer eso, lo que podemos hacer es sacar algo más de la integral, porque acá me va a quedar, acá tengo beta, acá este exponente lo puedo distribuir, con lo cual me queda beta a la alfa menos 1 por beta, eso es beta a la alfa, o sea, esa constante la puedo sacar de la integral, y me termina quedando la integral entre 0 y más infinito de u, que es la variable nueva, elevada a la alfa menos 1 por e a la menos u diferencial u. Bueno, si ustedes prestan atención a esta integral que les quedó, acá ustedes deberían poder reconocer una forma. ¿Qué forma deberían poder reconocer acá? La función gamma. Función gamma, exacto. Porque la función gamma, digamos, no, la variable no es importante. No es importante que yo trabaje con x, con u o con y. Yo puedo trabajar con la variable que quiera, ¿sí? Porque la función gamma se define para el parámetro, no para la variable de la integral. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como gamma de cuánto. Esto sería gamma de alfa, ¿no? Esto es gamma de alfa. Piensan que yo cuando definí la función gamma lo definí como gamma de p, ¿sí? Bueno, acá, como el exponente es alfa menos 1, esto es gamma de alfa. Por lo tanto, este gamma de alfa se cancela con este gamma de alfa que tengo acá, y acá tenía beta a la alfa dividido beta a la alfa, esto se cancela con esto, y me da como resultado que la integral da 1. Por lo tanto, probamos que la
la función de densidad que mostramos, que es esta expresión que tengo acá, en el dominio de la variable aleatoria, tiene un área bajo la curva que es 1, por lo tanto cumple con las condiciones de una función de densidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esta demostración? ¿No? Bueno, dado que son las 8:53 y yo quiero avanzar un poquito, lo que viene a continuación es la demostración de la esperanza, ¿sí? Y la varianza de la distribución gamma. Esto ustedes lo tienen en el videíto que está subido, por lo tanto yo lo voy a pasar, ¿sí? Igualmente el miércoles, cuando comencemos la clase, si hay dudas sobre algún paso de la demostración, me lo pueden preguntar. No es difícil, ¿sí? Así que no creo que les traiga demasiados problemas, pero en el caso que les traiga, lo hablamos el miércoles. ¿Sí? Acá tienen todos los pasos para calcular la esperanza y la varianza. ¿Sí? La esperanza de la gamma termina siendo alfa por beta. No hay que hacer nada raro, es simplemente una sustitución, igual que la que hicimos antes. Así que si entendieron la sustitución anterior, esto es lo mismo. ¿Sí? Vamos a terminar llegando a la conclusión de que la esperanza es el producto de los parámetros. Y cuando nos interesa calcular la varianza, primero que tener que calcular el momento absoluto de orden 2, ¿sí? Porque recuerden que la varianza es el momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Voy a hacer la misma sustitución que hice en los últimos dos pasos y voy a llegar a que esta es la expresión del momento absoluto de orden 2 y cuando aplique la fórmula de la varianza, voy a llegar a que la varianza es el producto de alfa por beta al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto se los dejo a ustedes, no es complicado, y si hay algo que no entienden, me lo preguntan el miércoles. Acá lo importante es que hay algo en lo que sí me quiero detener, primero es en la forma en que yo definí a la distribución gamma, que es esto que está acá, que es la forma en que lo define Canavos, ¿sí? Y en algunos libros quizás lo encuentren. En algunos libros lo que hacen es que el parámetro beta lo escriben invertido. Lo que van a encontrar acá es un menos beta por x, por lo tanto acá abajo van a tener 1 sobre beta a la alfa. Eso está en muy pocos libros, pero les digo porque quizás alguno busca un libro que justo tiene una definición distinta. La definición distinta está dada en que algunos libros, ¿sí?, presentan el parámetro beta invertido. Nosotros, como seguimos el libro de Canavos, y la mayor parte de los libros lo trabajan de esta manera, presentamos la distribución de esta forma. Canavos utiliza como parámetros alfa y tita, me parece, no estoy seguro, por ahí alguien lo leyó Canavos ya, creo que Canavos habla de alfa y tita en vez de alfa y beta. Ustedes se preguntarán por qué no usa alfa y tita en vez de alfa y beta, porque nos complica la vida. Porque el Excel utiliza, yo seguí esta notación porque el Excel utiliza alfa y beta. Entonces, cuando ustedes seguramente van a utilizar el Excel para trabajar con la distribución gamma, para que sea más claro en el momento de utilizar un software, ¿sí? Pero Canavos, estoy casi seguro que utiliza alfa y tita, no alfa y beta. Con lo cual, cuando vean Canavos, lo que diga tita es beta. Pero ya saben que el nombre de los parámetros no es importante, sino es la función que tienen, ¿sí? Que eso es un poco de lo que quiero hablar ahora, que es el tema de los parámetros, ¿sí? Generalmente al parámetro alfa se lo conoce como parámetro de forma, y al parámetro beta se lo conoce como parámetro de escala, ¿sí? Y acá vamos a
Vamos a hacer un parate un segundito. No, ya son 8:53. 57 estamos un poquito pasados. Les voy a decir lo que vamos a hacer. En el videíto, yo ahora les voy a subir esta presentación, se las voy a subir al campus. Ustedes cuando vean la presentación, acá van a poder hacer un clic, ¿sí? Que los va a llevar a un GeoGebra donde van a poder jugar con la forma, cambiándole el valor a los parámetros y viendo qué efecto produce eso en la forma de la curva, ¿sí? Así que miren esto para entender por qué esto es un parámetro de forma y por qué esto es un parámetro de escala. Y no avancen más, ¿sí? Yo esto de distribución exponencial y la distribución chi cuadrado la voy a explicar bien el miércoles que viene. Pero lo que ustedes quiero que hagan solos, ¿sí? Es ver bien la demostración de la esperanza y la demostración de la varianza. Eso no les debería traer problemas, ¿sí? Y vean el videíto y traten de jugar con el tema este de los parámetros en el GeoGebra, ¿sí? Y voy a volver el miércoles a mostrarles por qué este es el de forma y por qué este es el de escala, pero ya traiganlo medio cocinado. Y después lo demás no hace falta que avancen, yo se lo voy a explicar después, ¿está? Pero ya, así ya más o menos el miércoles terminamos, le dedicamos poco tiempo a la distribución gamma y podemos arrancar con la distribución no, y ya podemos arrancar con función generatriz, ¿no? Que es un tema un poco denso. ¿Cómo viene con la práctica? Bien, bien, yo hice la primera, en realidad me falta la segunda, pero está bueno todos los videos que están explicando, todos los ejercicios, eso suma mucho. Yo en mi caso voy por la segunda, pero a la vez voy viendo los videos y me ayuda a corregirme, así que creo que bien. Ok, bueno, bueno, miren que ya esta semana se va a sumar la práctica 3, que también es una práctica larga, así que traten de estar al día, ¿no? Con los ejercicios. Al menos para el miércoles ya todos los ejercicios de la práctica 1 obviamente ya tienen que estar cocinados, y de la práctica 2 todo lo que es normal, Poisson y binomial, ¿sí? Por ahí pueden dejar pendientes los de la distribución gamma, que los vamos a hacer con Excel. Yo el miércoles háganme acordar que les muestre cómo usar el Excel para la gamma. Eh, pero bueno, digamos, fíjense que esta semana se agregan mínimo 20 ejercicios más y son ejercicios largos. Los ejercicios de distribución de función generatriz, de función de variable aleatoria, son largos, ¿no? Ninguno dura menos de 15 a 20 minutos, con lo cual hagan el cálculo, ¿no? De cuánto les va a llevar a hacer la práctica, no se duerman. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, chicos, nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe.